Hace 2 días, mientras preparaba el pastel de cumpleaños de mi hija, me corté la mano. Mientras observaba las gotas de sangre, un mensaje que llegó al celular cambió toda mi vida. En la foto que aparecía en la pantalla, Ramón abrazaba a una joven vestida con uniforme de enfermera. El embarazo en su vientre era claramente visible. Mientras cerraba la pantalla con los dedos temblorosos, pensé en la grabadora de voz que escondía debajo de la encimera de la cocina. Desde hace 7 meses, cada noche grababa lo que Ramón murmuraba cuando llegaba borracho. Escucharle decir, Guadalupe es mi verdadero amor, María solo fue un error, mató una parte de mí. Ahora, mientras sostengo en mi bolsillo el boleto hacia Monterrey y tomo con fuerza la mano de mi hija en la terminal de autobuses, ya no tengo lágrimas, solo queda dentro de mí un fuego de venganza que nunca se apagará. Soy María, tengo 29 años y trabajo como empleada de limpieza. Vivía, o mejor dicho, sobrevivía, en el sótano de un edificio destartalado en Iztapalapa, un barrio marginal de Ciudad de México. Conocí a Ramón hace 6 años, cuando yo limpiaba en una fábrica y él trabajaba allí como guardia de seguridad. Al principio, se me acercó con pequeños gestos amables, una taza de café, compartir su paraguas en un día lluvioso, acompañarme al regresar a casa. Desde niña, no conocí el amor. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 5 años y mi padre era un hombre atrapado en el alcoholismo, que pasaba más tiempo desempleado que trabajando. A los 16 me escapé de casa y desde entonces intenté salir adelante por mí misma. Tuve que dejar los estudios y nunca pude cumplir mi sueño de estudiar enfermería. Cuando Ramón apareció en mi vida, sentí por primera vez que realmente le pertenecía a alguien. Él tenía 32 años, era mayor que yo y con más experiencia. No era muy guapo, pero tenía unos brazos fuertes y una actitud segura que imponía. Después de 4 meses de relación, supe que estaba embarazada. Al principio, Ramón dudó, pero luego me dijo, casémonos, mi pequeña María, formemos una familia. Nuestra boda fue en el registro civil, una ceremonia pequeña a la que asistieron solo algunos compañeros de trabajo. No tenía dinero para un vestido blanco, así que me puse mi mejor ropa. Ramón consiguió que nos dieran un cuarto en la sección de dormitorios de la fábrica donde trabajaba. Cuando nació nuestra hija, Lupita, fui la mujer más feliz del mundo. Por fin tenía en mis brazos algo que era mío, mi propia familia. Ya no era esa niña rechazada y abandonada. Ahora era una madre. Los primeros años fueron difíciles, pero éramos felices. El salario de Ramón era bajo y yo cuidaba de Lupita. 2 años después, la fábrica cerró y nos quedamos sin trabajo. Nos mudamos a otra zona de Ciudad de México, a Iztapalapa. Ramón consiguió trabajo como chofer en una empresa de autobuses. Yo comencé a hacer limpieza en casas y oficinas de la zona. Cuando Lupita cumplió 3 años, la dejaba con nuestra vecina, la señora Consuelo, una ancianita amable, para poder ir a trabajar. El barrio donde vivíamos era peligroso, pero con lo que ganábamos, solo podíamos pagar una renta en ese lugar. Con el tiempo, Ramón empezó a cambiar. Llegaba tarde del trabajo, entrando a la casa con olor a alcohol. Cuando le preguntaba, decía, mi ruta es larga, solo estoy liberando un poco de estrés. Quise creerle. Las noches que bebía, a veces se ponía agresivo conmigo, pero en la mañana me pedía perdón. Aún así, amaba mucho a Lupita y jamás le levantó la voz ni la trató mal. Yo guardaba silencio, porque no tenía otra opción. No tenía familia, ni dinero, ni un lugar al que pudiera ir. Todo cambió hace 3 meses. En realidad, yo no tenía la costumbre de revisar el celular de Ramón, pero ese día, por casualidad, lo dejó olvidado sobre la mesa. La pantalla estaba encendida cuando llegó una notificación. Amor, necesito cambiar la hora de nuestra cita.
El mensaje era de alguien guardado como Lupe. Yo no conocía a ninguna Guadalupe, y Ramón jamás había mencionado a una prima con ese nombre. Abrí el mensaje, y en ese momento mi mundo se vino abajo. Las conversaciones se remontaban a varios meses atrás. Te extraño. Anoche fue maravillosa. Voy a salir temprano del trabajo para ir a verte. Y lo peor, ya tengo la cita con el doctor para nuestro bebé. Ya estamos en el segundo mes. Ese mensaje era de apenas una semana atrás. Me temblaban las manos. Casi se me cae el teléfono de Ramón. Algo dentro de mí se rompió. Todos mis sacrificios, todos mis silencios, todas las dificultades que soporté, todo había sido en nombre de una mentira. Lupita en ese momento estaba ocupada jugando, como siempre. La miré. Tenía los ojos de Ramón, su sonrisa. Mi hija era ahora mi única verdad. Instintivamente, usé la cámara del celular para tomar fotos de todos los mensajes. Luego, dejé el teléfono sobre la mesa, como si nunca lo hubiera tocado. Esa noche, cuando Ramón llegó a casa, me comporté como si nada. Le preparé la cena, le conté las historias diarias de Lupita. Mientras por dentro una tormenta me destrozaba, en mi rostro había una sonrisa falsa. Esa noche, después de que Ramón se durmiera, saqué en silencio una pequeña grabadora del closet. La había encontrado hace años en una casa donde hice limpieza y nunca la había usado. Ahora era el momento. Coloqué el aparato debajo del mostrador de la cocina, cerca del lugar donde Ramón se sentaba a tomar cada noche. Durante 7 meses grabé cada noche. Ramón hablaba cuando estaba borracho, de su amor por Guadalupe, de sus planes con ella, de su arrepentimiento hacia mí. Una vez lo escuché hablando por teléfono. Todavía no puedo dejar a María. Primero necesito ahorrar dinero, pero te lo prometo, vamos a comenzar una nueva vida juntos. Y yo esperé con paciencia. Al mismo tiempo, empecé a ahorrar en secreto. Guardaba una parte del dinero que ganaba limpiando casas sin que Ramón lo supiera. También investigué sobre Guadalupe. Resultó ser una joven enfermera que Ramón conoció en el autobús, la profesión que yo siempre había soñado tener. El día que recibí ese mensaje, supe que había llegado el momento de dejar de esperar. Con calma, recogí mis productos de limpieza y me fui a trabajar, como siempre. En una de las casas donde trabajaba, le conté mi situación a la señora Rosita, una mujer mayor. Era buena persona y me tenía mucho cariño. María, mi sobrina vive en Monterrey. Voy a llamarla. Tal vez pueda ayudarte a ti y a la niña, incluso conseguirte trabajo, me dijo. Al salir del trabajo, llamé a Ramón desde una cabina telefónica. Esta noche voy a hacer un pastel para el cumpleaños de Lupita. Llega temprano, le dije. Ramón murmuró, hoy tengo que quedarme horas extra. Puede que llegue tarde. Yo sabía que mentía. Todos los jueves iba a ver a Guadalupe. Cuando regresé a casa, le preparé una pequeña fiesta de cumpleaños a Lupita. Hice un pastel sencillo y colgué algunos globos. Mi niña cumplía 5 años. Hice todo lo posible para que no notara la ausencia de Ramón. Tu papá va a llegar tarde, mi amor, pero te dejó tu regalo, le dije, mientras le entregaba una muñeca. En realidad, era una muñeca usada que la hija de una de mis patronas me había regalado en una casa donde limpiaba. Mientras Lupita soplaba las velitas, yo terminaba los últimos preparativos. Metí en la maleta todo lo necesario, nuestros documentos, algo de ropa, el dinero que había ahorrado. Anoté la dirección de la sobrina de la señora Rosita. En ese momento, llegó una foto a mi celular. Me habían enviado un número de contacto. Era una imagen de Ramón abrazando a Guadalupe, con su vientre de embarazada claramente visible. Se me fue el aire. Mis sospechas se confirmaban, pero ver la verdad en mi cara igual dolía. Mientras intentaba cortar el pastel con manos temblorosas, me corté el dedo.
Las gotas de sangre cayeron sobre el pastel rojo y no pude contener las lágrimas. Pero ya no tenía el lujo de llorar. Me quedaba un último movimiento por hacer. Después de que Lupita se durmió, transferí todas las grabaciones del dispositivo de audio a una computadora. Le había pedido ayuda al hijo de una de mis patronas, en una casa donde limpiaba. Reuní todas las grabaciones en un solo archivo. Luego llamé al mejor amigo de Ramón, Carlos. Carlos, Ramón tiene una sorpresa para ti. Ven a la casa mañana por la noche. Te van a estar esperando, le dije. Carlos era el amigo más cercano de Ramón. Trabajaban en la misma empresa de autobuses. Todos los domingos veían fútbol juntos y tomaban cerveza. Carlos también era su confidente. Sabía sobre los negocios ilegales de Ramón. Le había contado, en estado de ebriedad, que a veces se quedaba con el dinero de los boletos de la empresa, que robaba combustible. A la mañana siguiente, preparé mi maleta y la mochila de Lupita. Fui a casa de nuestra vecina, la señora Consuelo. Consuelo, necesito pedirte un favor. Cuando Ramón llegue esta noche, por favor, entrégale este sobre, le dije, mientras le daba un sobre que contenía una memoria USB con todas las grabaciones y una nota que le había escrito. ¿Qué pasa, María? ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Todo está bien, respondí sonriendo. Solo tengo una sorpresa para Ramón. Por la tarde recogí a Lupita de la escuela y fuimos directo a la terminal de autobuses. Compré 2 boletos de ida a Monterrey. Nuestro autobús saldría a las 8 de la noche. Las horas no pasaban. Lupita seguía preguntando, «Mamá, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está mi papá?» «Vamos de vacaciones, mi amor», le decía. «Mientras tu papá está en el trabajo, le haremos una sorpresa». Cuando el reloj marcaba las 7, empezó a sonar mi teléfono. Era Ramón llamando. No contesté. Llamó una y otra vez. Finalmente llegó un mensaje. «No están en casa. ¿Dónde están?» No respondí. Unos minutos después llegó un mensaje de Carlos. «María, ¿qué está pasando?» «Ramón me dijo que te llamó a su casa, pero no estabas». Ramón parece muy enojado. Escribí lentamente. «Carlos, ¿recibiste el sobre?» «Sí, me lo dio la señora Consuelo». «Ábrelo y mira». Cuando llegamos a Monterrey, la sobrina de la señora Rosita, Elena, nos esperaba en la terminal de autobuses. Era una mujer sonriente y de contextura robusta. Nos llevó a su casa, pequeña pero limpia. Lupita se durmió de inmediato por el cansancio. «María», dijo Elena, «conseguí un trabajo para ti en una fábrica textil. Lupita podrá ir a la guardería con mis hijos». No pude contener las lágrimas. «Gracias», le dije. «Seguro pagaré mi deuda». Una semana después, recibí un mensaje de Carlos. «Ramón está en la cárcel». Informé a la administración que robó dinero de la empresa. Con las grabaciones y los documentos, no saldrá por mucho tiempo. 2 días después, me llegó un mensaje de Guadalupe. «¿Quién eres? ¿De verdad eres la esposa de Ramón?» Él me dijo que estaba soltero y que vivía con una compañera de trabajo del autobús. No respondí. Ya había dejado mi pasado atrás. Hoy, justo 1 año después de ese día, Lupita y yo vivimos en un pequeño departamento en Monterrey. Trabajo en la fábrica textil y por las noches estudio enfermería. Finalmente, sigo mi sueño. Lupita va bien en la escuela y ha hecho nuevos amigos. Ramón me ha enviado cartas varias veces desde la cárcel. En todas escribe, «Te amo, perdóname». No respondí ninguna. La semana pasada, Lupita me preguntó, «Mamá, ¿cuándo va a venir papá?» La abracé fuerte. «Tu papá está en un viaje largo, mi amor, pero estamos seguras, nos tenemos la una a la otra». Cuando me miro en el espejo, ya no veo a la María que tenía miedo y que se quedaba callada. El fuego de mi venganza se ha transformado en justicia, y ese fuego sacó a mi hija y a mí de la oscuridad hacia la luz.